Hola, bienvenidos a Doctor Six. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome coronario crónico, que es una continuación de lo que ya habíamos mencionado en cardiopatía isquémica. Si recordamos, la cardiopatía isquémica la dividimos en dos grandes síndromes clínicos: el síndrome coronario crónico, por un lado, que es de lo que vamos a hablar hoy, y por otro lado, el síndrome coronario agudo, que va a incluir a la angina inestable y al infarto agudo de miocardio, ya sea sin elevación del ST o con elevación del ST. Entonces, de este primer esquema nos ubicamos en esta primera parte. Ya habiéndonos ubicado correctamente, empezamos con el síndrome coronario crónico, que antes se le llamaba simplemente angina estable. Ustedes pueden revisar en literatura un poco antigua cómo se le llama simplemente así, angina estable. Le cambiaron el título porque ya con el tiempo se ha visto que esta angina pues no siempre va a ser estable, no siempre se va a mantener igual. Es por esa razón que ahora se llama síndrome coronario crónico. Y este síndrome va a incluir a diversos tipos de pacientes. Están los pacientes asintomáticos, aquellos que nunca han tenido un dolor en el pecho, pero que se detectó una obstrucción en una arteria por alguna otra razón. Pacientes con dolor torácico, pacientes con un dolor atípico, pacientes que han tenido anteriormente un infarto agudo de miocardio y han quedado revascularizados. Entonces, realmente se incluye varios pacientes en este síndrome. Es importante que nos quede claro que básicamente nos dirigimos a aquellos pacientes que presentan lo que antes se conocía como angina estable, ¿ok? ¿Qué definiciones tenemos que tener en cuenta? Recordemos que en las arterias se empieza a acumular una placa de colesterol, que es la placa de ateroma, ¿sí? Pueden ver, hay un video en el que explico específicamente la fisiopatología de esta ateroesclerosis. Esta obstrucción, si llega al 70%, entonces ahí es donde aparece el dolor al hacer esfuerzo. Cuando esta obstrucción es muy pequeña, no se manifiesta clínicamente. O sea, una persona no puede saber si sus arterias están obstruidas o no, ya que no se ha manifestado el dolor. Pero cuando ya llega a un 70%, ahí es donde va a doler. A ese dolor se le llama angina. Cuando esta obstrucción llega ya a un 90%, la angina no va a aparecer ya al esfuerzo, sino va a aparecer también en el reposo. Obviamente, esto ya es mucho más grave. Y tenemos que diferenciar tres términos: angina típica, angina atípica y dolor torácico no anginoso. ¿Cómo es la angina típica? Tiene que cumplir tres criterios que es importante que todos tengamos siempre presente. Uno, el disconfort, que es el dolor opresivo, torácico, y no solamente en el pecho, sino también en la región cervical, en la región de la mandíbula, en el hombro y en el brazo. Y aunque lo más común y lo que más hemos escuchado es que sea en el lado izquierdo, también puede irradiarse hacia el lado derecho. Ese es un dolor típico, pero existen dolores que no son así como normalmente uno piensa que se dan los problemas de angina. No, a veces el dolor puede manifestarse en el epigastrio y confundirse obviamente con problemas digestivos, pero también se puede manifestar con dolor en la espalda, por ejemplo. El segundo criterio es que este dolor sea desencadenado por el esfuerzo físico. Y el tercero es que este dolor va a ceder con el reposo o con el uso de unos medicamentos que son nitratos en menos de 5 minutos. Repetimos entonces, si el dolor tiene estas características, si se desencadena por esfuerzo físico y si es que cede al reposar o al tomar nitratos, entonces decimos que esta es una angina típica. Si solamente cumple dos de los criterios que he mencionado, decimos que es una angina atípica.
Y si cumple uno o ninguno de los anteriores, decimos que es un dolor torácico no anginoso. La angina atípica suele ser más frecuente en mujeres, también en adultos mayores. Hay que tener en cuenta cuando veamos a alguno de estos pacientes. Y el dolor que sea un dolor torácico y que no provenga del corazón, pues realmente tiene muchas causas y podremos hacer un video aparte de todas estas causas. Si yo les preguntara en este momento, díganme ustedes qué otra patología podría causar dolor en el tórax, una patología que no sea necesariamente del corazón. Muy bien, y como yo los estoy escuchando aquí, sé que habrán pensado en alguna como una pericarditis aguda, por ejemplo, una disección aórtica, un prolapso mitral, una hipertensión pulmonar, problemas digestivos también, como el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, incluso la pancreatitis, o puede ser también un dolor osteomuscular, ¿no? Puede ser un problema de músculos, de los huesos, incluso también puede ser un dolor psicógeno. Entonces, dolor torácico no siempre va a ser sinónimo de dolor producido por el corazón, ¿ok? Hay que tenerlo muy en cuenta eso. Muy bien, en cuanto a la clínica del paciente, y tenemos que recordar que el diagnóstico es netamente clínico, pues vamos a mencionar aquí una clasificación, que es la clasificación funcional de la New York Heart Association, o conocido, y para los amigos le llamamos NIHA. Esta asociación nos dice que vamos a clasificar a este dolor, a esta angina, en 4 clases. La clase 1, en la cual no se limita la actividad física. O sea, el paciente tiene un dolor, le pasa, pero sigue con su vida prácticamente normal. En la clase 2 hay una limitación leve de la actividad física. O sea, ya el paciente nota la diferencia, ya se cansa cuando está subiendo escaleras, por ejemplo. En la clase 3 ya hay una limitación ya considerable de la actividad física. No se cansa solamente al subir las escaleras, sino ya en un piso nada más, ya está cansado, ya se está agitado, ya está con el dolor. O puede ser en menos de 2 manzanas. Y en la clase 4, aquí hay una incapacidad para realizar actividades físicas sin molestias. Porque aquí el dolor incluso puede aparecer en el reposo. Obviamente esto ya es un nivel mucho más grave. Entonces podemos clasificar esta manifestación en 4 clases como ustedes pueden ver aquí. Ahora, ¿qué pruebas le vamos a pedir al paciente? Tenemos primero un electrocardiograma donde vamos y podemos ver algunas manifestaciones de esta angina. Recuerden que la angina es el dolor, pero lo que está ocurriendo en el corazón, a eso se le llama isquemia. Entonces, esta isquemia se manifiesta a través del electrocardiograma. Y tenemos que saber que lo más característico de esto es el infradesnivel del segmento ST. Aunque también tenemos que tener en cuenta que una persona teniendo isquemia, teniendo un problema coronario, su electrocardiograma puede salir normal. Entonces no podemos decir que si el electrocardiograma es normal, entonces descartamos si no tiene ninguna enfermedad en el corazón. No. Bueno, siguiente prueba que le vamos a pedir al paciente, y esa es la prueba de elección, es la ecocardiografía. Esta ecocardiografía que está dentro de las pruebas de detección de isquemia no invasivas. Eso es lo que basado en técnicas de imagen, o sea, vamos a ver ahí ya al corazón. Este es importante porque nos va a permitir ver la función ventricular, ¿sí? O sea, vamos a ver el corazón funcionando. Y se recomienda que esta ecocardiografía sea una ecocardiografía de esfuerzo para ver cómo funciona el corazón
cuando una persona está haciendo un esfuerzo físico. La siguiente prueba, que vendría a ser la segunda de elección, es la ergometría. En esta ergometría, el paciente, como ustedes pueden ver aquí, se va a colocar encima de una cinta rodante, como esas caminadoras que hay en los gimnasios. El paciente está conectado con electrodos, como cuando hacen un electrocardiograma, con una maquinita. Y aquí vamos, mientras el paciente está caminando, vamos a medir, vamos a hacerle un electrocardiograma, vamos a medir su frecuencia cardíaca, vamos a medir su presión arterial, para ver cómo responde el corazón del paciente ante este esfuerzo físico. Esta prueba pues, la detenemos cuando aparece angina, o sea, el dolor, o hay disnea intensa, o cuando hay una disminución del ST mayor de 2 milímetros, o cuando disminuye la presión arterial sistólica en más de 15 milímetros de mercurio. Pues en ese momento paramos la prueba. Quiere decir que el corazón pues nos está diciendo que sí tiene algún problema y que se está manifestando en el esfuerzo. Y otra prueba muy importante es la coronariografía. Esta coronariografía sirve para poder observar las arterias coronarias y la vamos a ver aquí en esta imagen. Esta prueba no se le va a realizar a todos los pacientes, pero se indica en aquellos pacientes de alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, con pacientes que tienen una angina y que es refractaria al tratamiento. Ya vamos a mencionar que hay un tratamiento para poder controlar eso. Pero si no se controla con el tratamiento farmacológico, o sea, con pastillas, entonces, y el paciente es un paciente de alto riesgo, amerita que se le realice una coronariografía. Lo que estamos observando aquí son las arterias del corazón. Acá tenemos la arteria descendente anterior y esta es la arteria circunfleja. Entonces, acá vemos cómo la arteria la vemos de manera normal. Aquí en esta parte está normal, pero aquí miren ustedes, justo donde está la flecha blanca, vean ustedes cómo se hace muy delgadita la arteria y después sigue por acá. O sea que aquí hay una obstrucción, por ahí no está pasando correctamente la sangre, pasa, pero muy poquito. Y obviamente en algún momento esto se va a tapar por completo y va a producir un infarto. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esta prueba, ver e identificar dónde está la obstrucción, en qué arteria, para que los cardiólogos pues, puedan destaparla en palabras simples. Eso lo vamos a ver en un ratito en la siguiente parte. Ahora, ¿cómo es el tratamiento farmacológico? Una vez que hemos identificado a estos pacientes que tienen esta característica, le hemos hecho sus pruebas, el tratamiento farmacológico lo vamos a dividir en dos. El tratamiento sintomático por un lado y el tratamiento que ya va a mejorar el pronóstico de este síndrome. En el tratamiento sintomático tenemos los famosos antianginosos, aquellos que van a combatir esta angina, este dolor. En el episodio agudo utilizamos nitratos sublinguales. Lo que van a hacer, en palabras simples, estos nitratos es dilatar, es abrir las arterias para que pueda pasar mejor la sangre. Pero también hay medicamentos que ayudan en ese momento, pero sirven para disminuir en el futuro estos episodios de angina. Los de primera elección, que son los beta bloqueantes, como el metoprolol, por ejemplo, y también se puede utilizar en algunos casos los calcio antagonistas. De segunda elección tenemos a los nitratos y también podemos utilizar otro medicamento que es la ivabradina. Pero por otro lado, aquellos medicamentos que van a mejorar el pronóstico del paciente van a ser la aspirina, el ácido acetil salicílico o el clopidogrel, que son antiagregantes plaquetarios. Estos medicamentos, su nombre lo dice, evitan que se agreguen, que se peguen las arterias, las plaquetas en las arterias y de esta manera pues no se forme ahí un trombo de plaquetas.
Se ha visto que esto es más beneficioso en pacientes que han sido ya revascularizados. ¿Qué es eso? Ahorita lo explicamos. Se indica también estatinas como la atorvastatina. Estos medicamentos tienen la característica de ser estabilizadores de la placa. Si ustedes revisan el video anterior, les expliqué a qué se refiere esto de estabilizar la placa. Esta plaquita que ustedes ven aquí tiene una capita. Esta capita, si es muy delgadita, se puede romper en cualquier momento. Cuando se rompe esto y se forma un trombo, esto es algo mucho más grave. Eso ya es un síndrome coronario agudo. Ahí está el infarto. Pero mientras no se rompa, estaríamos aquí en un síndrome coronario crónico, en una angina estable. ¿Cómo hacemos que esa capita no se rompa? A eso se le llama estabilizar la placa. Y para eso sirven este tipo de medicamentos. También se utilizan medicamentos del tipo IECA, como captopril y enalapril, porque tienen un efecto antirremodelador. Recordemos que el objetivo aquí para cuando utilizamos las estatinas, el objetivo es que el LDL sea menor de 55. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el LDL era el llamado colesterol malo? ¿No? Muy bien. Y por último, el tratamiento, se podría decir definitivo, vendría a ser la revascularización coronaria. O sea, esta partecita de la arteria que estaba tapada, tenemos que abrirla, ¿no? Esta sería la solución ya definitiva para estos pacientes. Y cuando se hace esto, desaparece la angina en un 90% de los pacientes. Y tenemos aquí dos alternativas: la revascularización percutánea y la quirúrgica. En la percutánea hablamos de la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Podemos decirle simplemente angioplastía o podemos decirle ACTP. ¿Sí? Vamos a decirle angioplastía. ¿En qué consiste esta angioplastía? Es algo, si ustedes se imaginen, es algo realmente bastante importante, es un avance que se dio en la medicina. Miren ustedes cómo los cardiólogos intervencionistas pueden introducir un catéter, entra un catéter a través de una arteria del cuerpo, ingresa, sigue su recorrido y entra ese catéter al corazón. Va a ingresar el catéter y va a llegar a un punto donde va a estar dentro de la arteria. Aquí miren, en esta parte que estaba ya obstruyéndose, ingresa este catéter, se infla un globo, o sea, el catéter ingresa así muy delgadito, cuando ya está ahí, se infla y esto va a hacer que se abra la arteria. En algunos casos, en la mayoría de casos, se deja un stent. El stent es esta mallita que ustedes ven aquí. Imagínense, hay una mallita metálica que va a mantener la arteria abierta. Este procedimiento se llama angioplastía. En comparación con un procedimiento quirúrgico, o sea, ya con una operación, esta angioplastía tiene una mortalidad menor a un 1%. ¿Y cuándo se va a indicar esto? O sea, ¿cuándo se recomienda hacer esta angioplastía y no una operación? Cuando estén afectadas una o dos arterias. Ahí podemos realizar este tipo de procedimiento. Cuando ya se obstruye 3 arterias o cuando está obstruido el tronco coronario izquierdo, el izquierdo, ahí se prefiere hacer este otro procedimiento, que es el procedimiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste? Es una cirugía de bypass, una cirugía en la que vamos a hacer un puente, se podría decir. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya no está pasando suficiente arteria porque ya está obstruida acá, entonces hacemos un puente. Hacemos que
la sangre llegue por otro camino a esa zona del corazón. Y este puente se va a hacer principalmente de la arteria mamaria interna. Tiene mucho mejor beneficio que se haga de esta arteria y no de la vena safena como también se ha realizado, porque esta arteria tiene mayor permeabilidad a largo plazo, ¿no? Recordemos en anatomía que la arteria mamaria interna es rama de la arteria subclavia, ¿sí? Ok. Entonces, la arteria mamaria interna izquierda, principalmente izquierda, es la que se va a utilizar como puente para poder restablecer la irrigación normal del corazón. Se ha visto que este procedimiento tiene mayor beneficio en pacientes con disfunción ventricular y en pacientes con diabetes en comparación con este otro procedimiento. Estos dos son los procedimientos que lo consideramos dentro de la revascularización coronaria, que es un término que veremos también en el siguiente video, donde vamos a hablar acerca del síndrome coronario agudo, principalmente del infarto agudo de miocardio, sin elevación del ST y con elevación del ST. Repito, es muy importante ubicarse y tener en cuenta que la cardiopatía isquémica tenemos que dividirla en síndrome coronario crónico, que es de lo que hemos hablado en este video, y por otro lado del síndrome coronario agudo, que lo pueden ver en el siguiente. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden dejarla aquí en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.